El gusto de recibir a Carlos Giannisotto, es el vicepresidente de Coninagro, también participa de FECOVITA en Mendoza. ¿Cómo anda, don Carlos? ¿Todo bien? Buen día. Bien, bien. Podríamos andar mejor, pero hemos amanecido bien. Hay que dar gracias que uno ya está en pie y está listo para encarar el día. Sí, para trabajar, por supuesto. Sí, sí. Carlos, sí, es un marco complicado, ¿no? Sí, para las producciones regionales en general, ¿no? Sí, sí, sí. Es un marco muy, muy complicado porque había un diagnóstico, te diría, Nicolás, bastante preciso. Desde la situación en la mayoría se comenzó tomando ciertas medidas que encaminaron todo el sector productivo, pero luego hay problemas internos de política de shock, aumento de los combustibles, claro, y todo el tema de la inflación, y un problema exógeno como el tema climático, que fue y es tan duro que tergiversó un poco, digamos, la forma en que creíamos que se iba a recuperar todo el tema productivo. Así que tenemos hoy día un costo altísimo, sí, y con un dilema que tenemos, un dólar que en un principio fue muy competitivo, claro, pero no está pasando la película de otras veces donde los precios lo están superando, sí, esa rentabilidad. Y al no quererse, al no querer mover el valor del dólar para que no produzca inflación, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto sea rentable? Entonces, este dilema en las ruedas se ha frenado, sumado a altísimos costos, como fue el de combustible. El combustible, ¿viste? Es una cantidad de un costo que incide muchísimo, porque el combustible incide de dos formas: en el costo en sí mismo, en las labores productivas, en el costo total, que está alrededor del 6 y el 8%, y después también en el flete, sobre todo en el interior. Es brutal, claro, ¿viste? A nosotros nos deja fuera. Lo digo nosotros, la mayoría de la economía regional, es el vino en particular. Entonces aquí va a haber que, me parece, aplicar, mientras que esto se estabilice, algunas medidas correctivas para no perder competitividad, porque la luz que había, el ánimo que tenía el productor, es que la gran diferencia, Nicolás, es que en la mayoría se han revitalizado los precios. Claro. Entonces, bueno, veamos de qué manera, aunque se haya cosechado menos, no se pierda rentabilidad, los precios se sigan manteniendo y, en fin, no es lo ideal, pero salimos de un cuadro que era tan depresivo. Claro. Sí, porque en líneas generales el esquema es similar a lo que había el año pasado con el gobierno anterior, en el sentido de que hay una inflación alta y creciente, claro, y un dólar que se termina retrasando, ¿no? Exactamente. Hoy día tenemos prácticamente una rentabilidad que está siendo absorbida por toda esta inflación, porque fíjate vos que en esto entre política de shock y políticas graduales, medio como que por el canal de los costos, la política de shock, y por el lado de la rentabilidad, la política es gradual. Claro. Entonces volvemos a traer por lo mismo, el clásico ejemplo del ascensor y la escalera, ¿viste? Los precios por el ascensor van todos el tema vinculado a los altísimos costos, sí, sí, pero el tema de la rentabilidad es muy lenta y, sí, se ha erosionado. Así que en ese sentido estamos muy preocupados. Existe otro elemento, otro aspecto interesante, que es que se sigue el diálogo, seguimos acercándole propuestas, sí, pero bueno, necesitamos correcciones rápidas porque las pérdidas son millonarias. Claro. Todo el tema climático millonario, creo que estamos cerca ya de los 2.000 millones de dólares, es muy fuerte. ¿Sí? Comprendemos toda la parte sojera, la lechera, que es, claro, es muy triste también, ¿no? Porque nos desnuda también aspectos de infraestructura, claro, que nos muestran una debilidad pero asombrosa. Y por el otro lado, bueno, si bien ha habido mejora de precios, la caída de la producción no va a alcanzar de esa revitalización de precios a compensarlo. Claro. Usted dijo recién que el gasoil representaba del 6 al 8% de qué rubro. Sí. En la mayoría de los rubros. Pero que del ingreso, del costo, del total de los costos que tienen las economías regionales. Bien. Por ejemplo, en el tema de las economías regionales, el mayor costo es el costo salarial.
En ese sentido, nosotros en los últimos 10 años, Nicolás, ha habido un aumento de los precios de los productos exportables, un aumento cerca del 30%, sí, mientras que el aumento de los costos ha sido amplísimamente superior, que está arriba de los 200%. Así que claro, hay toda una situación de precios en la Argentina todavía que está muy desencajado, y que este tema inflacionario y este ajuste no termina de acomodar. Entonces, creo que no está faltando, viste, que el médico le diga al paciente, miren, estamos en esta situación, se ha agravado por el tema climático, pero vamos a reorientar el camino y vamos a ir por acá porque vamos a aplicar ciertos correctivos para que no se pierda el ánimo y sí, las expectativas, porque si no, tenemos posibilidades de que haya menos hectáreas sembradas. En la parte de hortalizas, bueno, el área sembrada ha caído, pero muchísimo, por claro, ejemplo. Estos son síntomas para nada halagüeños. En el ramo de la vitivinicultura, en el aspecto nuestro, si no hay una reorientación, también va a ser difícil muchos viñedos que han sido mal atendidos o abandonados, que se vuelvan a poner en funcionamiento, si bien el precio se ha recompuesto. ¿Te acuerdas? Muchas veces lo hemos venido hablando contigo. Entonces, bueno, sí, va a haber que aplicar una ingeniería fina para que este motorcito que había comenzado a andar, de pronto, viste, nos encontramos con una subida claro, que el motor no tira, ¿no? Usted habló de medidas adicionales para las economías regionales. ¿Cuáles podrían ser? Mirá, acá hay un problema de tasa de interés, acá hay un problema muy fuerte de los costos salariales, acá hay una situación de presión tributaria. Charlamos la última vez un ejemplo que fue el tema de los vinos espumantes, que como que ya gracias a Dios fue postergado, que como la no aplicación de un impuesto había permitido a un sector de la industria vitivinícola que se dedica a los vinos espumantes a crecer vigorosamente. Sí. Eso es un muy buen ejemplo. Acá tiene que haber el alivio a través de costos salariales y de costos fiscales que alivien a los sectores para que de esa manera no se produzca desempleo, no se trabe el ánimo de producir. Y hay un elemento vinculado al comercio externo que hay que trabajarlo urgente, y que es el tema de los aranceles. Estamos mal con el tema de los aranceles. Nuestros competidores inmediatos, y sobre todo en un marco internacional donde la mayoría de los productos están sobreofertados, nosotros queremos entrar con aranceles muy altos que nos impiden competir. Entonces allí se necesita trabajar muy duro, muy fuerte, porque en la mayoría de los países, Chile, mismo Uruguay, tienen aranceles mucho más mucho más bajos que los nuestros, y entonces todo ese tema nos paraliza para poder tener una política exportadora, que en definitiva es lo que más nos interesa, para poder mantener la producción y la entrada genuina de dólares. Y en el mercado interno, aquellos productos que son, como es la vitivinicultura y muchos otros, como la hierba y demás, necesitamos el alivio interno con la tasa de interés y el tema fiscal, ¿no? Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo terminó la vendimia en la zona de Cuyo? ¿Cuál fue el balance? Y es una de las cosechas más pobres de los últimos 10 años. Bueno, fue a la mañana temprano darme la noticia, ¿no? Pero lamentablemente es así. Sí. De septiembre, Nicolás, a marzo llovió 500, 600 milímetros. Claro. Mendoza durante todo el año el promedio es de 250 milímetros. Claro. Pavoroso. El tiempo fue, viste, nos jugó una pasada malísima, y así que lamentablemente eso afectó seriamente el rendimiento por hectárea, y nos encontramos con una cosecha de 19, 18 millones, terminó la semana pasada, alrededor de los 23, 24 millones del año pasado, el promedio es 30, así que realmente el productor ha perdido mucho.
los precios se han tonificado, así que bueno, estamos viendo a ver de qué forma, gestionando la forma del capital de trabajo que va a necesitar el productor para poder encarar este año, que tiene la esperanza de mejores precios. Entonces no es todo negativo. Claro. Hay un momento de coyuntura muy duro por el tema climático, por una situación macroeconómica que no se termina de arreglar, sí. Donde nos parece que se nos tendría que hablar más claro para decir, miren muchachos, vamos hacia allá, para de esa manera tomar las prevenciones del caso, porque por ahora no está claro el panorama y creo que se puede de esta situación un poco confusa esclarecer rápidamente, ¿no? Gracias, Carlos, por la visita, muy amable. Gracias a ustedes. Carlos Giannisotto, el vicepresidente de Coninagro, analizando la situación de las producciones regionales y comentando en particular lo que está pasando con la vitivinicultura en Mendoza. Hacemos la pausa, ya venimos.